Bien, buenas noches, hermanos queridos que ya están en sintonía y también hermanas Jacqueline y hermanos Juan Carlos. Bienvenidos al programa Charlas Bíblicas. Contento de poder vernos nuevamente, ¿cierto? Estar en esta interacción, este enlace y poder continuar con estas charlas. Pasa viernes, sábado, domingo y lunes y ya en realidad cuando terminamos el día jueves, seguir estudiando, ¿cierto? Seguir analizando y reencontrarnos es un agrado nuevamente. Así que buenas noches, hermana Jacqueline. Tiene la oportunidad Buenas noches, mis amados hermanos. Doy gracias al Señor porque, como dice el hermano Efraín, nuevamente tenemos esta hermosa oportunidad de seguir analizando el libro de Amós, donde hay un montón de enseñanza y con pasajes muy aplicativos para nuestros días, unas advertencias que el Señor nos va a dar increíbles. Así que el Señor nos dé gracia, para que podamos, nuestra forma de interpretar la palabra sea la correcta, y también los que nos escuchen puedan entenderla también en forma correcta. Amén. Hermano Juan Carlos. Sí, obviamente también bendecido por el Señor de poder compartir con ustedes. Un placer de verte, Jacqueline, Efraín. Gracias. Y de ver que los hermanos ya se pueden estar conectando, también para que compartan sus opiniones, sus ideas, y todos juntos podamos hacer doctrina, entre los dones, alguna palabra de ciencia, alguna palabra de sabiduría, algún comentario que nos ayude a armar, ¿cierto?, todo este esqueleto y vestirlo con sabiduría, inteligencia, doctrina, exégesis y todo lo que el Espíritu Santo nos pueda compartir. Así que bien, vamos adelante con esta semana esperando que el Espíritu Santo nos asista. Eso. Amén. Ahí vamos a hacer un pequeño resumen para poder entrar en el texto. Quedamos la semana pasada, ¿cierto?, en el capítulo 2, versículo 6 en adelante estábamos con respecto a los juicios de Israel. Yo trato de de imaginarme la escena. Yo creo que cuando el profeta alzaba la voz, yo creo que el pueblo lo hacía a voz alzada, ¿cierto?, delante del pueblo, delante de la gente, para poder tener, ¿cierto?, esa interacción. No es que Amós, ¿cierto?, hiciera una vociferara al aire libre, ¿cierto?, a los campos, a campo travieso, no. Lo hace delante de una cierta congregación, ¿cierto?, una quejilada, podría ser la gente de Israel. En este caso, sabemos que en el capítulo 7, me parece, habla cuando dice que Amasías le responde, saca la voz por los demás. Entonces, yo me imaginaba la escena. Posiblemente Amós estaba declarando, ¿cierto?, las visiones, declarando estos juicios, ¿cierto?, a las ciudades aledañas, a las naciones vecinas de Israel. Entonces, cada vez que declaraba un juicio a Amós, yo creo que Israel decía, bravo, bien, excelente, o sea, Dios va a castigar a nuestro enemigo. Y cada vez se iba aproximando más, y yo creo que cada vez Israel más se alentaba, más podría decirse, más se enorgullecía, más aliviada se sentía. Es posible de que en un minuto, ya cuando llega Judá, dice, podría haber dos tintes. Podría decir, tremendo, o sea, estamos salvados. O sea, podría decir eso, o sea, ya está terminando con todo nuestro enemigo y posiblemente tenemos todo el favor de Dios en todo sentido y estamos bien. Pero yo creo que también podría decirse de que ese apretar, de sentirse un poco acongojado, porque, chuta, a ver, empezó alrededor y ahora viene en Judá, aquí a unos par de kilómetros al sur, que somos la ciudad vecina, y como Dios solamente con nuestro enemigo, y yo creo que ahí es donde parte todo esto, y es donde el profeta en realidad deja en claro que no solamente a los enemigos, no solamente a los vecinos, sino también la parte al pueblo escogido, a Israel mismo. Entonces, aquí como que se le acaba el show a Israel, se le acaba, ¿cierto?, esa efervescencia, ese aplauso, qué bueno, solamente a las naciones paganas
solamente a los pecadores, solamente, ¿cierto?, a los que no hacen su voluntad, porque nosotros hacemos la voluntad, ¿cierto? Yo creo que eso podría sentirlo, o sea, porque ellos decían hacerlo, entonces ellos, y además teniendo todo ese sustento, tanto político, económico, etcétera, etcétera, podrían decir, no, nosotros tenemos el favor de Dios en todo, entonces, ¿en qué es que estamos fallando? En nada. Entonces, cuando ya empieza el profeta, empieza, ¿cierto?, y ya incluye, o sea, yo que veo que el profeta simplemente, en cierto modo, al analizarlo, es como un preámbulo para poder ir directamente al núcleo, ¿cierto? Ninguna nación va a escapar, pero yo tengo algo más profundo con ustedes. Ustedes son el núcleo, ustedes son la afrenta, ustedes son los que me tienen ya hasta la coronilla. Entonces, el tema es que no solamente, o sea, Dios, como diciendo, Dios, yo no voy a pasar por alto nada, o sea, ¿por qué? Porque de todas las familias de la tierra yo los escogí a ustedes, capítulo 3, sobre las demás naciones, ustedes son mis escogidos. Es como decir, ustedes son es como decirlo, no sé, ustedes son mi iglesia. Todos los demás se las tienen que ver conmigo, sí, pero yo a ustedes, con ustedes tengo un trato distinto, un trato, por eso es que les dice, por aquí lo tengo anotado, le dice, disponte a encararte con tu Dios, oh Israel. O sea, vamos a conversar cara a cara. Entonces, y comienza, ¿cierto?, este alegato, no este alegato, sino que estos reclamos importantes del profeta, y que alcanzamos a ver 4 reclamos, nosotros alcanzamos a ver 4 reclamos, de más reclamos, pero vimos 4, dice, porque venden al justo por plata. Bueno, en realidad el tema de la profecía comienza de la misma forma que está en la otra profecía, o sea, tu pecado ya pasó todo límite, tu pecado ya está, ya dice, por 3 o 4, dice, por 3, y el cuarto dice, yo no voy a quitar, ¿cierto?, el golpe, yo no voy a dejar caer sí o sí la vara por la que tengo que medir, voy a dejarla caer, voy a ejercer mi juicio. Dice, no podré revocar, ¿cierto?, el castigo. Entonces, vimos la semana pasada, vimos 4, al menos ya 4 reclamos, dice que vendían al justo por plata, al necesitado por un par de sandalias, codiciaban el polvo de la tierra que está sobre la cabeza del pobre y torcían la senda de los humildes. O sea, 4 usa la palabra justo, usa la palabra necesitado, usa la palabra pobre y usa la palabra humilde, al menos en mis versiones. Que en realidad los 4 reclamos que vimos la semana pasada es que esto llegaba al punto de esclavizar a sus propios, o sea, de esclavizar y vender a sus propios compatriotas, y que eran los justos en ese tiempo, consideraba a Dios como justo, que dice que reducían, ¿cierto?, le quitaban el verdadero valor de la poca y nada tierra que tenían los pobres, y dice que su codicia sobrepasaba todo límite, está llegando incluso a usar la justicia a favor de ellos, dice, para quitarle lo poco y nada que tenían los pobres, y además usando este famoso soborno para corromper la justicia. Y no solo eso, y es lo que el versículo o el texto que vamos a ver hoy día, que dice, no solamente eso, dice el profeta, sino también dice, un hombre y su padre se llegan a la misma joven. Así que hasta ahí más o menos lo que quitamos la semana, lo que terminamos el día jueves, hermano Juan Carlos, y deberíamos comenzar en ese punto. Dice, y un hombre y su padre se llegan a la misma joven. ¿Qué dice usted? Horrible. Horrible. Leer esto, claro, le pasa a Israel como lo que le pasaría quizá en una predicación de púlpito, en una congregación, a alguien que cualquier cosa que vocifere el predicador, la persona diga amén. Y después dice otra cosa, amén. Sí, claro, dice a todo amén porque no le cae ninguna a él. Cree que todo lo que están diciendo es para el otro al lado o al de atrás. Pero en algún momento, cuando ya le cae a él, ya no dice amén. Es lo que le pasa a esta situación de que Israel estaba contento porque todo lo que se estaba proclamando no era contra ellos. Decía amén, aleluya, aleluya. Pero ya cuando se va acercando y ya los pecados son basales de ellos, ahí la cosa
ya no dicen amén. Ahí se les volvió, se le amargó el vientre. Y claro, llama la atención el pasaje que dice: abaten hasta el suelo las cabezas de los pobres y se esquivan del trato de los humildes, el hijo y el padre durmiendo con la misma joven, deshonrando mi santo nombre. O sea, ya la vergüenza ya no existía. Sí, ese es el punto. Ya moralmente estaban tan relajados que simplemente ya nada les importa. Nada. Así de simple. Estaba escribiendo acá que primera cosa rara o curiosa es que a esta época se le llama la época de oro, porque había mucha opulencia, mucho de todo, habían ganados, terreno, se podría decir que era después del reinado del rey David el mejor tiempo que estaban sucediendo ellos. Lo mejorcito era este momento, pero nota el detalle que estaban sin Estado de Derecho. Políticamente se le llama eso, sin Estado de Derecho. O sea, todos hacían lo que les placía y nadie les decía nada. Así de simple. Pareciera que habría una anarquía, eso me gustaría revisarlo un poco para después, sino que ¿cómo se llega a esto? ¿Cómo se llega a esto? Se llega, como dice la Escritura, cuando las zorras comen las raíces, ¿cierto?, de los viñedos, ¿no? Van socavando poco a poco, poco a poco. Esto no pasó de un día para otro. Esto pasó a través de mucho tiempo, hasta que llega un momento que ya el agua rebasó el vaso. Pero esto va de poco a poco. Dice que no es difícil socavar los cimientos. Es curioso eso. No es difícil socavar los cimientos de una nación. Nosotros lo hemos visto eso. Para destruir los cimientos de una nación hay que socavar primero el Estado de Derecho. ¿Para qué? Para que la violencia, la crueldad, el asesinato, la inmoralidad, la injusticia puedan pueden crear raíces y empiece a socavar lentamente. Incluso, mira, dice la Biblia, o da a entender en el Nuevo Pacto, por lo menos Pablo, da a entender que no tan solo lo injusto es la injusticia que se crea, sino que la indolencia en aprobar esa injusticia. Mira este versículo, Romanos 1:32, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. Por ende, no tan solo el que hace el hecho está en un error o en un pecado, sino que también el que avala o no hace nada para reivindicar ese derecho. Entonces, no es difícil socavar una nación, y lo vamos a ir viendo a través que veamos los capítulos o veamos los versículos y algunas aplicaciones. Pero primeramente eso, no es difícil socavar una nación. Eso. La palabra del Señor dice claramente y como para que pongamos atención al versículo, dice: engañoso es el corazón, malvado y perverso. Es malvado y perverso el corazón del hombre. Así es. ¿Cuál fue el error grave que cometió Israel y Judá, teniendo ellos la luz, ¿cierto? La palabra, la Torá, la ley, todas las directrices que el Señor mandó? Fue que su corazón los engañó, haciéndoles creer que porque estaban bien económicamente, porque estaban en paz con los demás ejércitos, tal como lo decía el hermano Efraín y lo dijiste tú, en algún minuto ellos fueron la época de oro. Sí. Absalón logró tener un ejército potentísimo,
Él era políticamente una persona muy inteligente y logró tener al país en un estado económico altísimo. Fueron prácticamente una de las mejores épocas de Israel, y estuvo mucho tiempo gobernando Jeroboam. Entonces, este estándar de vida que ellos empezaron a llevar en el tiempo se asentó, y no tan solo se asentó el estándar económico, no tan solo se asentó en el pueblo esta comodidad que tenía, sino que se engañaron a ellos mismos el estar bien económicamente, el decir, no hay problema, nosotros seguramente Dios nos está protegiendo y Dios nos está probando. Entonces, debemos tener mucho cuidado con lo que nos dicta nuestro corazón, porque el corazón del hombre es malvado y perverso, y la palabra perverso es una palabra tan profunda, es una palabra tan aguda, que cuando uno dice, pero ¿qué tan perverso puedo ser? Hay personas que dicen, no, yo sería incapaz de matar un pajarito, sería incapaz de hacerle daño a un gatito, sería incapaz de hacer daño. No, yo no, a mí me conmueven los niños, a mí me conmueve esto. Entonces, tienen esa imagen de sí mismo, y de pronto en un minuto dado, en un grado de ira incontrolable, son capaces, el ser humano es capaz de perder todo eso por un solo minuto de ira y hacer cosas tremendas. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es malvado y perverso. Si la intervención del Señor Jesucristo en el corazón del hombre, el hombre está constantemente en el peligro de hacer cosas malvadas y perversas, como las estamos viendo y analizando con el pueblo de Israel, malvado y perverso, porque él dice aquí que el padre se acostaba con la misma mujer y se acostaban en el templo, y más encima de las capas que usaban los pobres, porque en aquel tiempo en la cultura de ellos, el mayor bien que tenía un pobre era su capa, su frazada, por decirlo, porque no tenían dónde alojar. Entonces, si la noche los pillaba en el camino, ahí se acostaban. Pero era tanta su hambre, era tanta su necesidad económica, que empeñaban en el templo las capas, y ahí se quedaban las capas empeñadas. Y este padre con estos hijos, porque está hablando, si bien es cierto, señora, no habla de un caso, está hablando como de generalidades, es porque hay un corazón malvado y perverso el corazón malvado y perverso puede llegar a hacer al hombre y a la mujer cosas que ni siquiera se imagina. Sí. Por eso es tan importante cada día nosotros poder pedirle al Señor que nos asista con su Espíritu Santo en nuestro diario vivir. Porque este corazón engañoso que nosotros tenemos nos puede confundir y nos puede engañar, como estaba engañado el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba, pero segurísimo que la estaban haciendo bien, porque por lo que acabamos de comentar, ¿cierto? Por lo bien que lo estaban pasando económicamente, pero estaban absolutamente errados y estaban en un peligro inminente, en donde el Señor, como dice el hermano Efraín, los va a llamar y les va a decir, vamos a tener un encuentro nosotros. Sí. Y ahí se viene la grande. Por eso que nosotros debemos cuidar este corazón. Yo insisto con eso. Nuestro corazón debe estar guardado en las manos del Señor. Nuestro corazón, cuando digo corazón, estoy hablando de pensamientos, de acciones, de sentimientos, de emociones. Todas estas cosas que son naturales en el ser humano por los seres integrales que somos, ¿cierto? Sentimos, pensamos, las emociones que nos afloran. Podemos tener tristeza, al ratito podemos tener alegría, podemos estar eufóricos, después podemos estar enojados, porque somos seres con emociones que muchas de las veces no sabemos controlar. Entonces, ese control debemos delegárselo al Señor,
a través de su Espíritu Santo, que el Señor nos pueda controlar, nos pueda comandar, nos pueda ayudar a convivir con nosotros mismos diariamente. Amén. Eso, Sí. hermano. Así es. Sí, bueno, el fin de semana meditaba en un pasaje el sábado con respecto al pasaje de Hebreo, que independiente que Hebreo, el contexto del capítulo 10, cuando dice, capítulo 10, 26, dice que sí, porque si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y ardor de fuego que va a consumir a los adversarios. El contexto, sabemos que el contexto es a los hebreos, para los hebreos, y que está todo en un contexto de que los hebreos se habían vuelto, querían continuar con la ley porque le era más fácil continuar con la ley. Le era más llevadero en aquel tiempo de persecución, cuando los cristianos estaban siendo llevados presos, le quitaban sus enseres, sus familiares, eran para el circo, ¿cierto? Servían de espectáculo, dice el mismo capítulo. Pero yo veía lo siguiente: cuán delgada es la línea entre el hacer lo que conocemos que es la verdad y no hacer la verdad. ¿Cuán delgada es la línea? ¿Cuán delgada? Porque en realidad allí dice, si pecáramos voluntariamente, o sea, está hablando de los judíos, ustedes recibieron todo el conocimiento, yo les he explicado todo con respecto a que Jesucristo es el mayor, es lo mejor, es el excelente, es superior a los ángeles, al hombre, a los profetas, ¿cierto? Al antiguo pacto, a la ley, al sacrificio, etcétera, etcétera, etcétera. Cristo es superior a todo, dice el escritor. Pero si ustedes que han recibido todo este conocimiento, ustedes se vuelven, ya yo no puedo hacer nada más. Pero ustedes el conocimiento lo tienen. O sea, ustedes son los responsables. Israel era responsable. Correcto. Era absolutamente responsable. Entonces, Así Israel es. no podría decir, a ver, pero ¿por qué Amós viene con este juicio si nosotros estamos haciendo lo que corresponde? No. Ustedes conocen la verdad y no hacen la verdad. Y ese es un problema garrafal. Entonces, este tema, por ejemplo, de que el hombre y el padre, o el padre y el joven, o el padre y el hijo, Amós no está colocando en forma particular, está haciéndolo en forma general. O sea, ustedes están haciendo algo que no corresponde y que la ley lo dice. O sea, ustedes tienen el conocimiento de la verdad y ustedes están pecando voluntariamente. Ustedes lo están haciendo bajo su propia voluntad, conociendo la verdad. Entonces, el texto tiene tiene una o dos interpretaciones, pero que apuntan a lo mismo en realidad. Algunos dicen que es posible que se refiere a las prostitutas que estaban en el templo, ¿cierto? Ya que se prostituían en el templo, como también se puede darse a entender de que esta misma compra y la venta de esclavos puede ser de que ellos compraban a estas jóvenes virgen de los pobres y las dejaban en realidad como verdaderas esclavas sexuales dentro de la familia, donde los hombres de la familia abusaban de ellas. Entonces, pero ambas situaciones Dios las cuestiona, independiente de estas dos posiciones, independiente de estas dos interpretaciones que yo le estoy dando al texto, pero en realidad ambas son un delito y estaban prohibidos. Deuteronomio 23, 17, la primera parte del texto dice, no habrá prostituta sagrada entre las hijas de Israel, punto. Está prohibido. No puede haber prostituta, no puede estas prostitutas acostarse, ¿cierto? Con cualquiera. Ellas, se supone que las mujeres sagradas, incluso eran no solamente sagradas como hijas, puras, vírgenes, castas, que tenían que presentarse, ¿cierto?, al matrimonio, sino también aquellas que se presentaban al servicio del templo, que estaban, ¿cierto?, allí a la afuera, eran vírgenes perpetuas. Perpetuas. Entonces, de por sí no tenían ni la connotación de prostituta, ni tampoco, y también tenían que llegar, había una pureza, tanto antes del matrimonio, como también estas mujeres puras que se presentaban al servicio del templo. Deuteronomio 22, del 28 al 30, dice lo siguiente: si un hombre halla una joven virgen que no está prometida, y agarrándola yace con ella, y son descubiertos, el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer,
pues la ha desflorado, dice menos mi versión. No podrá repudiarla en toda su vida, ninguno tomará, y este es como el punto, ninguno tomará a la mujer de su padre, no descubrirá lo que es de su padre. O sea, esto estaba prohibido. Sí. Incluso el que tomaba a una mujer por la fuerza o la hacía, o tenía relaciones con ella, le quitaba su virginidad, el hombre tenía que pagar una dote y quedarse con ella para toda la vida, y no podía repudiarla. Y de la misma forma, no podía tampoco tomar la mujer de otro, ni tampoco descubrir la desnudez del padre, que tenía que tampoco no tomar la mujer del padre, ni la mujer del tío, ni la mujer del primo, ni la mujer del hermano. O sea, esto estaba absolutamente prohibido. No solamente eso, Levítico 18 también lo dice, Levítico 20, Deuteronomio 27 y Éxodo 21. O sea, todo esto apunta a lo mismo. O sea, no se podía hacer lo que Israel estaba haciendo. Conociendo la ley, ellos no la estaban considerando, no la estaban conociendo la verdad, no estaban haciendo la verdad, no la estaban cumpliendo por ningún motivo, o sea, haciendo todo lo contrario, o sea, llegando al punto de tener o ir a prostituirse, o sea, o ir a tener relaciones con una prostituta, si podríamos interpretarlo de esa forma, o teniendo una prostituta en la misma casa, haciendo una mujer prostituta en su propia casa. Entonces, sí. Israel descabelladamente había perdido la razón del conocimiento. Hermano Juan Carlos. Sí, es tremendo, sobre todo el versículo 8 que acentúa más sobre todo lo que decía Jacqueline, dice, y se recostaban sobre las ropas y vestidos tomados en prenda al pobre. O sea, ni siquiera le dejaban algo para que se cubriera, que era lo mínimo. Celebrando convites junto a cualquier altar y en la casa de su Dios bebían el vino de aquellos que habían condenado. O sea, simplemente no tienen, como diría alguien, no tienen perdón de Dios, diría alguien. Pero el punto que les pasa a los judíos ahora, en este caso, en ese tiempo, quizás también nos pasa a nosotros como seres humanos, que nosotros nos creemos justos. Y si tú te recuerdas cuando leí el Isaías 58, que lo leí completo, dice que me piden justos juicios y quieres acercarse a mí como gente que hubieran hecho justicia. Me piden justo juicio, pero en realidad ustedes son personas perversas y ayunan simplemente para hacer mucho más daño a los que con ustedes están. Entonces ese es un problema. Nosotros creemos que somos justos. Y incluso que Dios nos debe algo, nos debe favores, Él nos debe cosas. Él tiene que ponerse con nosotros, porque Él nos debe algo. No sé qué nos debe, pero nos debe algo. No nos debe nada. No te olvides que nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Dos elementos. Primero, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y segundo, nosotros hemos abolido la ley de Yahweh. Ya con eso, nosotros somos dignos de muerte. Entonces la pregunta es esta, ¿dignos de qué? ¿Cómo te vas a presentar delante de Dios con qué? Con nada. Si nosotros somos dignos de muerte. Y nosotros todo lo que hacemos es derribar. Nosotros no construimos. Nosotros somos buenos para destruir. E incluso cuando te decía que es fácil socavar una nación, y la nación judía se socavó. Y esto no fue de un día para otro. O sea, del día domingo en la noche al día lunes en la mañana. No, si esto fue de tiempo en tiempo. Mira, ¿cómo se derriba una nación? Mira, seguramente esto nos va a hacer ruido, nos va a hacer sentido de situaciones que son más o menos familiares. Lo primero que pasa, se derriba la credibilidad de la parte religiosa. Lo primero, se desacredita a la parte religiosa, porque la parte religiosa es la que une, ¿no? A la que tiene fe. Entonces, lo primero que se le hace es eso. Independiente de cualquier situación religiosa, puede ser en este caso para nosotros, católico, evangélico, da lo mismo, una cuestión religiosa. Primero tú tienes que socavar la parte religiosa, la parte de reunificación con Dios. A lo primero que tú le das es a eso. Qué curioso, porque justo en un momento, incluso en Chile,
se le empezó a atacar mucho a la Iglesia Católica y después a la Iglesia Evangélica, que son ladrones, que son pedófilos. Se empezó a sacar todo lo que se le pudiera sacar a la Iglesia. Pregunta, ¿para qué? Respuesta, para desacreditarla. Entonces, si tú quieres destruir una nación, tú tienes que pegarle primero a la credibilidad de la fe. ¿No te parece conocido eso? Segunda cosa que le pasó en este caso, haciendo a la analogía, lo primero a lo cual se le pegó fue a la teología de Yahweh, a la ley moral y, ¿cierto? Y a la ley ceremonial de Moisés. No se hizo básicamente una anarquía, porque después vamos a ver que ellos sí querían leyes, pero leyes que no eran de Dios, leyes que eran de los otros pueblos. Entonces no era una cuestión de anarquía, después lo vamos a revisar. Después, para destruir una nación, tú tienes que derribar a todo lo que sea la policía. Tienes que desacreditar a la policía, que son unos ladrones, que son unos coimeros, que matan a mansalva, que hacen lo que quieren. Tú tienes que destruir la policía. Lleva ahí dos: la religión y la policía. ¿No te suena conocido? Después, si quieres seguir destruyendo, tú tienes que derribar las Fuerzas Armadas. También, que son unos infelices, son unos desgraciados, que son unos ladrones y unos coimeros, y tú vas desacreditando las Fuerzas Armadas. Si tú quieres destruir una nación, tú tienes que derribar, destruir las bases, socavar el Estado de Derecho. Por si te suena conocido. Y eso es lo que le estaba pasando al pueblo de Israel, derribando la credibilidad de los políticos. También, que se llenan la plata los bolsillos, que son unos coimeros, son unos infelices, y se creen dioses, y derribando el estado político de una nación. Lo que también le pasó al pueblo de Israel. ¿Derribando qué? Derribando también o desacreditando a los empresarios, que son unos ricos opresores, que no le dan nada a los pobres, se llevan toda la plata, y aquí hay 5 familias, y los más ricos, y entonces eso lo único que va haciendo es degradar la nación, porque ese es el punto basal, a eso se apunta, a destruir las bases de una sociedad. Se derriba la familia. Entonces, todo eso le pasó al pueblo de Israel, derribando el derecho de los padres a educar a sus hijos. ¿No te suena conocido? Sí. El Estado se hace cargo de tus hijos. El Estado sabe si lo que le enseña o no le enseña. Es fácil derribar una nación, anulando la patria y potestad de los padres y remitirlas al Estado, derribando la credibilidad de los medios de comunicación. No, que todos los medios de comunicación están comprados por por los políticos y por los empresarios. O sea, la idea es desacreditar todos los estamentos del Estado. Escucha esto: derribando la nacionalidad de cada pueblo y haciendo naciones plurinacionales a través de oleadas de inmigrantes forzados. ¿Cómo tú vas a derribar una nación? Fácil, sacándole su identidad. Incluso si pudiera cambiar la bandera, cambiar la canción nacional, tú tienes que destruir la nación. ¿Y cómo se destruye la nación? Socavando esos estamentos. Y lo que le pasó al pueblo de Israel en este tiempo, le pasó eso. Poco a poco fue socavando sus estamentos. Poco a poco. Y obviamente derribando las verdades absolutas. ¿Cuáles son las verdades absolutas? La creencia en Dios. No es que Dios no existe. ¿Y quién te dijo que Dios existe? Entonces todas esas cosas se van derribando poco a poco. Y así se va degradando la sociedad. Entonces cuando nosotros vemos acá en Amós, por decirte 2:9, pero yo fui el que exterminó delante de ellos a los amorreos, los cuales eran altos como los cedros y fuertes como las encinas.
Yo destruí sus frutos que salen sobre la tierra y hasta las raíces que están debajo de ella. Entonces Dios dice, yo fui el que los derribó a través de ustedes, los usé a ustedes, pero yo estoy detrás de ustedes. Mientras yo esté parado, yo esté vigente, va a haber nación, va a haber Estado, va a haber gobierno, va a haber ley, justicia y misericordia. Mientras yo no esté en pie, no va a haber nada. Ustedes no son nada sin mí. Porque incluso si no hay ley, ustedes se convierten como animales irracionales. Lo dijo Jacqueline. No usó esas palabras, pero la uso yo. Son animales irracionales. Si no, pregúntale a Hitler. El tipo mató 6 millones de judíos. Y lo organizó perfectamente. Y ni siquiera una noche habrá dicho, la estaré haciendo mal. No, la siguió, exterminio, cómo lo matamos más rápido, con gases, con duchas con ácidos, les cortamos el pelo primero, los desvestimos, mientras se están bañando, les sacamos sus bienes, cuando estén muertos, les sacamos los trozos de oro y de los dientes. Pero ¿en qué cabeza cae? Como dijo Jacqueline, en un corazón corrompido. Malo. Sí, cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, Él vino a establecer un reino de justicia. Así es. Dándose cuenta el Señor que el hombre y la mujer por naturaleza somos injustos. Entonces Él trae consigo, ay, a mí esto me encanta, Él trajo consigo un mensaje, una forma de hablar, una forma de dirigirse a la humanidad de una forma tan amorosa, de una forma con un lenguaje tan puro, con un lenguaje tan sincero, con un sentido de justicia que solo Él puede llegar a tener en ese nivel, en donde Él dice, oye Israel, dice, nuestro Dios, uno es, único, Dios de Israel, y dice, ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres, con todo lo que vales. Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. ¿Por qué el Señor trae este mensaje tan condensado en esos 2 versículos? ¿Qué es lo que quería lograr el Señor de sus seguidores, de los que habían aceptado su sacrificio, de los que hoy día por misericordia somos salvos y solo por gracia? Es que nosotros adquiriéramos un sentido de la justicia sobrenatural, no en nuestra naturaleza, porque no la hay. En la naturaleza de la humanidad no hay justicia. El Señor tenía y quería que nosotros pudiéramos experimentar la justicia sobrenatural, porque la justicia de Dios trae protección y libertad a todo el mundo. La justicia de Dios libera al ser humano. La justicia de Dios lo protege. La justicia de Dios los iguala. Mire, 2 de Corintios tiene una porción de una palabra muy linda que la usan mucho fuera de contexto esta palabra, pero mire, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, está hablándole a los corintios aquí Pablo, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cuál era el sentido de esta ofrenda que Pablo sugería al pueblo? Era que denla con cariño, denla con generosidad, porque va a ir en ayuda de los santos que están sufriendo en Jerusalén y en todo donde estaban sufriendo de pobreza y de injusticia los hermanos. Entonces, este sentido de justicia va incluso más allá de nuestras acciones. Mire, continúo con este versículo que dice, como está escrito, repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Cuando Él ve esa multitud que está sentada, ¿cierto? Y todo, claro, hay algunos que dicen, sí, todos lo seguían por los panes y los peces, y sí, es verdad, la mayoría lo seguía por los panes y los peces, pero también había mucha
mucha hambre en esa época. Recuerden que el Imperio Romano tenía prisionero a todas las personas y que cada uno incluso tenían que pagar impuestos, los de Israel tenían que pagar impuestos desde su propia tierra y no podían sembrar más allá de lo que el imperio les permitía y todo lo demás iba a las arcas de los césares, de los reyes. Entonces, esta injusticia, por eso que ellos cuando el Señor aparece, cuando este gran y maravilloso Juan el Bautista aparece y dice, es aquí el Cordero de Dios, es aquí el reino de Dios acercado, el reino de Dios entre nosotros. Entonces la gente, con esa necesidad, porque la gente quería que se les hiciera justicia, estaban viviendo oprimidos, estaban viviendo esclavizados, había un montón de esclavos. Pablo, el apóstol, perdón, Juan el Bautista dice, he aquí viene uno que es antes de mí y que es superior a mí, del cual yo no soy digno de desatar ni siquiera su calzado. ¿Por qué usa esa imagen? Porque el dulo, ¿cierto? El esclavo era el encargado de desatar la sandalia del que llegaba de visita al hogar del patrón, lavarle los pies. Entonces, Juan el Bautista se encuentra tan miserable que ni siquiera dice, yo no soy ni siquiera digno, o sea, ni siquiera la calidad de esclavo me cabe para poder inclinarme delante de él. Entonces, el Señor Jesucristo trae un sentido de la justicia, el Señor Jesucristo trae un sentido de la equidad, trae un sentido de elevar a la humanidad al punto en que, como le decía, estaba en el cerro, ¿cierto?, dando su tremendo, gran discurso del Sermón del Monte, y ve a toda la multitud y tuvo compasión de alimentarlas, no tan solo de entregar el mensaje, que ya era muchísimo bueno, sino que también tuvo la compasión de alimentarlas como un padre que alimenta a sus hijos, como un padre que que viene a establecer y a mostrar la bondad, la generosidad de Dios. Así es. Esto es lo que quiere el Señor hoy día y siempre ha querido el Señor de su pueblo, que nosotros movamos que nosotros nos movamos a misericordia y seamos justos con los otros. ¿Qué es ser justo? Es que si yo tengo, no sé, pues 2 túnicas, por ponerlo así, y yo veo que una de mis hermanas de mi iglesia anda siempre con el mismo abriguito, incluso es más, en pleno invierno anda con una polerita, que yo he visto llegar hermanas así, muy humilde a mi congregación. He visto llegar hermanas con 4 o 5 niños con los zapatos, pero ya nos dan más de viejos. Entonces, ¿qué quiere el Señor que yo haga? Que yo observe eso y que no solamente mire para arriba, oh Dios, oh te alabo, oh sí, alzo las manos, sí, gloria a Dios. No. El Señor también quiere que nuestra mirada, que nuestro observatorio sea alrededor nuestro. ¿A quién puedo bendecir? Y con contentamiento, me dice Pablo, me recomienda que te quede gozo cuando des. Que te quede alegría. Experimenta el gozo de dar justamente para que tu hermano, para que tu hermana pueda también disfrutar de este Dios tan maravilloso. Porque como en una misma congregación, en la actualidad, puede haber tanta diferencia de todo tipo. Tanta diferencia cuando se supone que no debiera ser. A lo mejor en el mundo puede suceder eso. A lo mejor Samaria podía suceder eso, en Gaza podía suceder eso, en Edom podía suceder eso, pero no en Israel. No en Israel. Por ningún motivo podía suceder esa desigualdad, esa maldad, ese ensañamiento que tuvieron los israelitas con sus hermanos, no en Israel, propio pueblo. Con su propio pueblo, con su sangre, con sus propios hermanos. Lo mismo hoy día. Yo no podría irme después del culto el día domingo, el martes, jueves, no sé cuáles sean nuestras costumbres congregacionales, ¿cierto?, de los días.
Yo no podría venirme a mi casa tranquila, en paz y acostarme en mi mullida cama, y con un pijama suavecito en el verano y con un pijama abrigador en invierno, si mi hermana, y en este minuto tengo la imagen de alguien que me conmueve por su humildad, si mi hermana yo la veo porque los vi, hermano, por eso se los digo, porque los vi. Cuando la fui a visitar un día, una hermana se tapaba con abrigos y ropa viejas en su cama, en pleno siglo XX, en donde se supone que la iglesia del Señor, no estoy hablando de los demás, la iglesia del Señor debe comportarse con amor, con misericordia. Si yo veo que mi hermana se está tapando con abrigo, yo no puedo volverme a mi cama y decir, no vi nada, bueno, ella se la buscó, bueno, ¿por qué no trabaja? No, es porque nosotros debemos evitar que nuestra comunidad cristiana, que nuestra iglesia, la iglesia de Jesucristo, no pueden pasar las mismas cosas que pasan alrededor. Entonces, esa justicia quiere el Señor que se establezca. Por esto, este versículo de 2 Corintios 9, del versículo 7 en adelante, es que Pablo está exhortando a los hermanos porque están en una situación parecida. Los corintios, sobre todo las mujeres de Corintio, eran muy ostentosas. Se ponían en el cabello hilitos de oro, unas vestimentas. Y al lado había una hermana de Jerusalén con las mayores necesidades del mundo. Y no se conmovían a misericordia. Pasaba algo muy parecido. Entonces, por eso que nosotros como hijos de Dios, como hijas de Dios, siempre tenemos que estar observando qué está pasando alrededor, quién está necesitando, quién necesita quién necesita ir y llevarle justicia. Justicia, pero la justicia se traduce en amor, se traduce en protección, en libertad, para que el sufriente, mire, dice, esa persona liberada de los dolores efectos de su necesidad. La justicia es tan importante para Dios que si su pueblo no hace justicia en sus relaciones con los demás, sus actos de adoración y devoción a Dios no le valen nada. Bien. Así de simple. O sea, ninguna vida religiosa que nosotros podamos llevar va a satisfacer al Señor más que el hacer justicia y misericordia a nuestros hermanos. Claro. Eso. Como la parábola del samaritano que pasó un sacerdote. ¿Qué les pasa? Ustedes se volvieron todos locos. No, mal. El tema de Pablo me deja él se alegra con respecto a lo que ellos hacen a los corintios. Y no es que alegre en el corazón de Pablo de que Pablo se sienta, ¿cierto?, más enriquecido él. O complacido, porque él sabemos que, según lo que él explica en Filipenses, él lo vivió todo, lo ha experimentado todo en realidad, ¿cierto? Pero le complace de que hay un cambio en el corazón de los corintios y que ellos están haciendo lo que tienen que hacer. Es por eso que allí mismo les dice, incluso el versículo 8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Y ese abunde tiene que ver con que abunden todo tipo de bienes, para que ustedes sigan haciéndolo. Sí, es un tema como diría decirse, este tema del saber sembrar como corresponde, o de saber entregarse como corresponde, para que el Señor también provea lo que corresponde. En este punto es que Israel creía que el hecho de estar enriquecido tenía la aprobación de Dios, y eso no es así. Ahora, yo no estoy en contra de la prosperidad, para que se entienda, sí, pero el ser próspero no significa que estamos aprobados. ¿Por qué? Porque Israel, de vez en vez, tenemos el libro de los jueces, pero es el experimento más claro, ¿cierto? O el ejemplo más claro de cómo actuaba Israel, ¿cierto? El pueblo ya, en ese tiempo, el pueblo completo, ¿cierto? El pueblo judío entero, o sea, dice que se olvidaban, se enriquecían, ¿cierto? Nuevamente, se sentían ostentosos, otra vez, ¿cierto? Recuperaban
lo que le quitaban todas las naciones aledañas, pero cuando llegaban, cuando estaban en el extremo de la pobreza, dice que clamaban, ahí se entendían con el Señor. Y el Señor dice que le levantaba un juez, ¿cierto? Lo liberaba y nuevamente, ¿cierto? Se producía el ciclo. ¿Y por qué? Porque el tema de lo que dice nuestro hermano Juan Carlos, ese famoso ir socavando, ¿cierto? Los fundamentos, y sobre todo el fundamento de la verdad. Ellos conociendo la verdad no lo hacían. Ahora, un punto que me llamó mucho la atención también dentro del texto, que dice que ellos llegaban al fin, o sea, su fin, eso lo ve el profeta, su fin era profanar el santo nombre. Sí. O sea, cuando la palabra profanar es que es el negativo de bendecir. O sea, ellos tendrían que glorificar, bendecir, exaltar, o sea, alabar el santo nombre. Ellos hacían todo lo contrario, ellos lo profanaban. Yo aquí, bueno, anoté un punto, esta actitud, o sea, que veamos la tilda como una profanación sexual, ceremonial, donde mancillaban, o sea, ensuciaban su nombre, su honor, el honor de Dios quedaba por el suelo, por lo que ellos hacían. O sea, ellos eran verdaderos, mucho más Juan Carlos dijo, anarquistas. Ellos simplemente no consideraban absolutamente nada. Yo veo como el profeta ese cierto reclamo en el hecho de decir, o sea, al fin de profanar el santo nombre, al fin de proclamar mi santo nombre, o sea, con todas las actitudes que ellos hacían, con todas las acciones que ellos hacían, es como que el profeta estuviera haciendo un reclamo casi como de un esposo a la esposa de Israel, como Dios haciéndole un reclamo a su esposa, o sea, ustedes son mi esposa. El valor que tiene es como que fuera mi verdadera mujer, o sea, es mi mujer, es mi esposa, es mi doncella, pero que en ellos se han corrompido. Han corrompido la relación religiosa y conyugal, ceremonial, ritual y sexual, o sea, le han dado la espalda al esposo. Con respecto a lo mismo, y sobre lo que decía mi hermano Juan Carlos, no actuar en ese tema de justicia, y con tilde de decir, no, si hay una injusticia social y luchamos por una justicia social, una justicia justa. Es imposible. O sea, es como el eslogan mal ubicado, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos el punto de hoy día, nosotros lo vemos muy claro, sobre todo lo que está pasando en nuestro país. Pero allí ellos pensaban que lo hacían, pensaban que ellos actuaban justamente. Y con respecto al tema de la ley, vuelvo a citar la ley, porque ellos eran los conocedores de la ley, cuando usan el tema de quitarle, ¿cierto?, sobre la ropa empeñada, ¿cierto?, cuando iban a empeñar, lo que decían nuestros hermanos, iban a empeñar la ropa al templo, o quizás también ellos, como la capa, ¿cierto?, este manto que usaban, era como lo más preciado que tenían. Era lo más preciado, era un tema, y que tenía un valor cultural. Entonces, si tenía una deuda, podía pagarlo porque eso tenía un valor. El manto era un valor, pero carísimo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Yo llegaba y voy a ir a pagar mi deuda, ¿cierto?, al acreedor, al que le debo, al que le tengo una deuda, ¿cierto?, y le entrego mi manto. Pero resulta que en la tarde la ley decía que había que devolverla. Entonces, cuando dice, antes que el sol se baje, entrégalo porque esa es su única cobija, con eso se tapa. El viajero, ¿cierto?, el que caminaba, el que guardaba los animales, que andaba, siempre llevaba su manto. Y al día siguiente, el que debía, podía nuevamente ir a dejarlo, ¿cierto?, el empeño, podía dejarlo nuevamente, pero el acreedor tenía que devolvérselo hasta que pagara la deuda. O sea, todos los días podía ir, no sé, 5, la semana completa, no sé, pero tenía que, ¿qué hacían ellos? No, acá tu manto, acá tu manto, acá tu manto, y me hago 3, 4, 5 mantos, y con ellos yo hago una adoración. O sea, el valor del manto quedaba, lo tiraban como una verdadera alfombra, y la usaban para echarse, dice,
y en cualquier lugar, en cualquier altar, o sea, lo usaban casi de una forma como una alfombra, ¿cierto?, donde yo podía reposar y hacer mis ritos ceremoniales, según ellos, a distintos dioses. O sea, esto no consideraban nada al pobre, en nada, en lo absoluto. No le dirían nada, absolutamente nada. No solamente eso, dice que ellos en la casa, dice, de sus dioses, en la casa de sus dioses, que bebían el vino de los multados. O sea, no solamente dice, no solamente hacían esto que venimos viendo, que se acostaban con una prostituta o tomaban una mujer joven, la llevaban como para tenerla, ¿cierto?, a los servicios sexuales dentro de la casa, sino que les quitaban los mantos, que los mantos tenían gran valor cultural y que era una ley que prohibía quitarlos durante la noche. No solamente eso, dice que, sino que se embriagaban. Sí, o sea, esto genera, hay un culto donde dice, llegaban a intoxicarse bebiendo pues algunos dicen que bebiendo con el vino de las ganancias de impuestos, las multas elevadas que le colocaban a los pobres, sí. O también dice que los impuestos del templo lo usaban al final para borrachera y prácticas sexuales. Entonces, estos gallos, por así decirlo, estos israelitas no tenían en nada el tema de la justicia. Y de justicia que ellos conocían, la justicia divina. Vamos, claro, los pueblos vecinos no conocían la justicia divina. Ellos tenían una justicia intrínseca, moral, ética, y pasaban a llevar los demás hombres. Pero Israel y Judá tenían una justicia divina, ellos la conocían. Por eso que el hermano Juan Carlos cita, ¿cierto?, el versículo 9, versículo 10 de allí del capítulo 2 de Amós, cuando dice, oye, ustedes vieron cuando yo destruí, dice, ante ustedes, y yo destruí los amorreos, yo fui, cuya altura era como de los cedros, o sea, yo fui quien destruyó los gigantes. Literalmente, yo lo destruí, o sea, yo lo hice por ustedes, o sea, ustedes han visto mi justicia, o sea, bueno, y ahí no va a entender que la fortaleza de los gigantes era como la de un roble. Dice, aún así yo destruí su fruto de arriba y sus pies por abajo, o sea, haciendo una alusión de que los dejé sin estabilidad, lo dejé en nada a los amorreos, pero yo se lo entregué, yo hice justicia por ustedes. No solamente eso, sino que dice, yo que os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje en el desierto 40 años para que poseyeran la tierra del amorreo. O sea, yo he estado detrás de ustedes, como dice el hermano Juan Carlos. Yo los elegí de toda la familia de tierra, yo los saqué de... Ustedes eran los esclavos, ese es el punto. Ustedes eran los esclavos, ustedes los que estaban al servicio, pero yo hice justicia por ustedes. Y mientras ustedes tuvieron 400 años, yo hice justicia de Egipto. Hice justicia y le entregué una tierra. Y ustedes están haciendo todo lo contrario, ustedes están haciendo injusticia. Y están pasando a llevar, ¿qué? Al pobre, al necesitado, ¿cierto?, al débil, a las mujeres, a las doncellas, le están quitando el manto a los pobres, el manto que es lo más preciado, y además hacen de su religión verdaderas borracheras, éxtasis, etcétera, etcétera. Y yo no los traté como esclavos, yo los traté como hijo, como verdadero hijo. Así es. Bueno, Juan Carlos. Mira, como lo he dicho antes, yo después de un tiempo, bueno, creo que nunca lo hice, fue criticar en forma exagerada personas que faltaban delante de Dios en la Escritura. Quizás tampoco los defiendo, pero tampoco les pego en el suelo, como a Jonás, qué sé yo, a esta gente que actuaron mal. Porque veo que a nosotros los seres humanos nos cuesta balancear la justicia con la misericordia. Y me veo reflejado en ello. Entonces cuando escucho hermanos que dicen, y Israel se fue, le dio la espalda al Señor, Israel pecó delante, como si fuera un otro, ¿se entiende? Es re fácil, es re fácil hablar de pobreza con la mesa llena. Entonces mírate un poquito al espejo y vamos viendo que a todos nosotros los seres humanos nos cuesta hacer misericordia y juicio, o justicia, no juicio, justicia. Ahora, tú sabes, lo vimos en algún momento, las dos casas judaicas
de Hillel y Shammai. Y eran dos casas muy fuertes, pero nosotros siempre nos hemos inclinado por la de Hillel. La misericordia, la piedad, nos juzguemos, hermanos, pero se nos pasa la injusticia por la manga. Entonces nosotros tenemos que ser un poquito más balanceados. Nosotros no somos personas balanceadas. Incluso, me parece que también lo comenté una vez, pero si no lo voy a comentar de nuevo. Mi primera experiencia traumática con la escritura fue con Lamentaciones de Jeremías. Creo que habré llorado como unos 20 minutos. Y creo que si me acuerdo me compunjo. Porque yo veía a los ninivitas, a los babilónicos, toda esta gente, a los caldeos, no los ninivitas, a los caldeos, que tomaba los bebés y los estrellaba contra las peñas y los mataba. O sea, esta gente, pero no tenía nombre, esta gente. Y de repente, ¡pum! Una bola conciencia, no sé si el Espíritu Santo, para no mentir, me dice, y eso eres tú. Yo, sí, tú eres un ser humano igual que estos. Tú eres tan mal igual que estos. ¿De qué te vanaglorías? ¿De qué? Si tú eres tan perverso como este, como dijo Jacqueline, me estoy tomando de su concepto filosófico quizás, en que todos podemos llegar a ser un Hitler, en que todos podemos llegar a ser malvados. Si tú eres igual que esto, ¿cuál es la diferencia? Tú eres un ser humano. Y ahí me partió el alma. Dije, yo soy tan infeliz como estos tipos, porque tengo el gen del pecado. Entonces, yo te digo, yo nunca me ufano de mi posición frente a las calamidades de esta gente, porque nosotros pasamos con situaciones similares. Así de simple. No sabemos tampoco razonar tan abiertamente que lo que es la justicia y la misericordia. Yo creo que el Señor, como dice también Jacqueline, nuestro Señor nos dio ejemplo de eso. Él hizo justicia y juicio en la cruz. Hizo justicia. El ser humano es digno de muerte y murió por nosotros. También aplicó la misericordia y resucitó por nosotros, gritándonos triunfo y escribiendo nuestro nombre en gloria. Entonces me llama la atención, mira, qué curioso que me llama la atención, pero me llama la atención la misericordia de Dios y la paciencia. Entonces cuando se encuentra, hagamos una cosa, una conversación, que a veces yo armo unas conversaciones que son ficticias. Se encuentra Amós con Yahweh y le dice, ya Señor, ya entregué el mensaje. ¿Estamos listos? Sí, Señor, estamos listos. Hablé con esto, estamos listos, Señor. Y ahora que esperamos que les pase por encima. Sí, lo vamos a hacer. ¿Ya? ¿Y en cuánto tiempo más, Señor? ¿40 años? ¿Qué? ¿Cómo 40 años? No, pues si en 40 años esta gente se arrepiente. Y si esa es la idea, vamos. Esa es la idea. Es como si Pablo se dijera, Señor, ya está todo listo. Escribí las cartas, los 3 viajes misioneros, hice todo lo que usted me tenía que decir, Señor. Incluso Juan también, el Apocalipsis. Sí, Señor, estamos listos. El juicio va. Ya, Señor. ¿Y en cuánto tiempo más? ¿Unos 2000 años, te parece? ¿Cómo 2000 años, Señor? Sí. Esto es para ahora, po. O que de aquí a 2000 años esta gente se arrepiente. Es que esa es la idea. Esa es la idea, que el ser humano se arrepienta. Pero ¿cómo después de 40 años de esta profecía viene el juicio? ¿No te parece mucho? Claro, para mí es mucho, pero para Dios no es tanto. Porque sabe, Efraín, y aquí hay un concepto que es totalmente glorioso, que la situación que iba a pasar no era grave, era gravísima. Y tú lo dijiste, Efraín, en una de las charlas anteriores. Cuando tú corras, el más valiente, lo encontraremos. El que corra, mejor que vuele. Porque si no lo agarra lo agarra este otro. Y si no lo agarra ese otro, lo agarra este otro. Pero esta cosa va. Aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces yo digo,
Si pasó de Amós a su profecía 40 años, porque iba a quedar una calamidad extraordinaria, ¿cuánto más se justifica que cuando Juan el Amado cierra el cano con su muerte, pasan 2000 y tantos años, porque lo que viene, Efraín, Jacqueline, lo que viene a las naciones, el juicio, se justifica que sean tantos años de piedad y misericordia y de espera para que el ser humano se arrepienta, porque lo que viene no tiene parangón de juicio, ni raíz ni rama. Estopa seremos en su presencia. No quedará piedra sobre piedra. Nadie se escapará del juicio. Todas las naciones dirán que Yahweh es un hombre santo y justo. Entonces ese es el punto. ¿Por qué tanto tiempo, Señor? Los judíos dicen que no pasamos al 2000. Perdón, el 6000, porque en este momento para ellos estamos en el 5790 y algo. Entonces, me hace sentido que no va a pasar del 6000. Una tontera mía. No hago doctrina de eso, sin idea propia nomás. Pero a lo que voy de que se justifica que sea tanto tiempo de distancia al juicio, porque incluso Dios hará juicio hasta la tierra, será raída, lo comenté en unas charlas anteriores, hasta la tierra será raída. Todo. Satanás enjuiciado, los demonios, el ser humano. Entonces una cosa de lo que viene es muy grande. Entonces nosotros somos un chiste. ¿O tú crees, Efraín, que vamos a mandar a todos estos nuevos apóstoles a que vayan a predicar y a evangelizar a Afganistán? ¿Tú crees que estos apóstoles van a ir allá? No van, porque son falsos. ¿O tú crees que las tesis, estas chiquillas que andan cantando, el violador eres tú, le van a ir a cantar en la cara a esta gente de Afganistán? No duran ni 5 minutos en eso. Entonces nosotros somos un chiste. Entonces lo que viene es grave. Amós nos está dando una antesala de lo que va a suceder en todo el mundo. Y con esto termino para darte el pase, que lo tengo acá a la mano, y es lo siguiente. Que Dios tiene misericordia incluso de aquellos que no le aman. De todos estos pueblos, estas ciudades que son como un círculo, ¿cierto?, que rodean Israel. Alguien diría, pero ¿qué tiene que ver Dios con nosotros? Yahweh, el Dios de los judíos, ¿qué tiene que ver con nosotros? Es que son sus hijos también. En desobediencia, indignos de ser llamado hijo, lo que quiera. Pero son su creación. Y aunque ellos no lo reconozcan como su Dios, Él los defiende. Él hace juicio por ellos. Y eso va a ser Dios con toda la humanidad. Hay gente que nunca ha sabido de Yahweh, nunca ha sabido de Jesucristo, nunca ha sabido de nada, y se han cometido injusticias sobre ellos, y Dios va a hacer justicia con ellos, aunque no le conozcan. Porque Dios es Dios de todas las naciones. Él es Dios de todos los países, de todo. Él es Dios soberano de todo. Por ende hace juicio y misericordia por amor a su nombre. Eso. Mira, me quedé un poco pegada en un punto que tú tocaste desde antes, cuando hablabas de Hitler, cuando él rasuraba a sus prisioneros, ¿cierto? Tanto judíos, gitanos, Sí. albanios, mucha gente de muchas naciones, pero se ensañó con los judíos. Y eso de raparles el pelo, de desnudarlos, ¿cierto? Quitarle los dientes y todo, era un acto sublime de humillación que él le hacía a sus prisioneros. Así es. Los humillaba. Sí. Primer acto que él hacía para no sé, es que no sé que yo sé que el corazón es malo y perverso, pero no sé hasta qué punto puedo entender eso que hizo este hombre. Eso es una mira, justo la tenía la palabra y se me olvidó. Vejarlos.
Vejarlos. Es una vejación. Vejación. Sí. Exacto. No tan solo los humillaba, no tan solo los abusaba, les quitaba la identidad. Ellos dejaban de ser personas, pasaban a ser un número. Cero dignidad. Cero dignidad. Pasaban a ser un número. Del 0,1, hasta no sé cuántito, hasta los 6 millones más o menos que... Entonces, ¿cómo podemos pretender que Dios vaya a dejar pasar algún acto de injusticia, algún acto tan maquiavélico como este de nuestro siglo XX, comparado también con el de Israel? ¿Cómo vamos a pretender que Dios va a dejar esto si están tocando su creación, le conozca o no le conozca? Sí. Es su creación. Tú acabas de decir, todas las naciones van a tener que estar delante de Él y todas las naciones van a tener que estar quietitos, tranquilitos y en silencio, escuchando el juicio justo de Dios. Así es. Todos. Entonces, cuando llegamos a entender a este Dios tan grande, es cuando a nosotros nos debe bajar este temor reverente, este temor de cómo me está viendo Él, Señor, cómo me ves tú, cómo me estás viendo tú, muéstrame mi proceder, en qué estoy siendo injusta, porque sabes que yo analizaba mientras tú decías yo, y claro, tú recién tocabas un tema y decías, nosotros somos tremendamente malos, y es verdad, porque muchas veces uno se encuentra, por ejemplo, no sé, pues, con un nieto que haga una maldad grande, como en el caso mío, que son mis nietos, son tan traviesos, y de repente me dan ganas de pescarlo y tirarlo lejos, así, al jardín, al fondo del jardín. Obvio que uno no lo hace, pero lo piensa. Entonces, hay incluso esos pensamientos tontos, que podríamos decir tontos, porque uno no lo va a hacer nunca, pero uno quizás, porque conoce al Señor, pero uno ve cómo hay una cantidad de maltrato y de maldades hacia los otros, hechos por un ser humano, como usted y como yo. Ensañamiento. Un ensayamiento, como el de este hombre alemán que se ensañó con este pueblo judío. Se ensañó, hizo todo tipo de vejaciones, de humillaciones. Por eso que el Señor le está a Israel y a Judá los juzga de una forma diferente a los otros. Sobre todo a este Judá, mira, si ustedes se dan cuenta, perdón, a Israel, porque a Judá Amós en su juicio le da 2 versículos, pero a Israel lo tiene un buen rato. Lo tiene un buen rato. La muralla. Claro, lo tiene un buen rato. Y de hecho, ya lo hemos dicho ya en este estudio, Israel desapareció todo. Entonces, debemos ver cómo entendemos la palabra, debemos ver y buscar de desarrollar en nosotros el amor hacia el otro, porque esto es la justicia, amar al otro. Cuando hay amor y uno ama al otro, no es injusto. Así de simple. Claro. Y eso solo lo logramos a través del Señor. Eso, hermano Efraín. Así es. Sí, estaba contando algunas cosas con respecto a estos puntos que el Señor les dice, ya bueno, terminando los reclamos, ¿cierto? Y colocando estos 3 versículos en realidad, cuando dice yo destruyo los amorreos, ¿cierto? Cuya altura era como la de los codos, la fortaleza, o sea, describe cómo eran los amorreos, y le dice yo que los hice subir de la tierra de Egipto, los conduje por el desierto más de 40 años, durante 40 años, dice, para que en realidad cumplieran este objetivo de poseer la tierra del amorreo. O sea, ¿qué estaba notando? Y es que lo que dice, yo sí he sido fiel, Israel. Ustedes no tienen en realidad excusa, porque yo sí he sido fiel.
Ustedes tendrían que caerse el rostro de vergüenza por su ingratitud. Yo lo estoy llamando a que podamos conversar este caso. Yo lo estoy llamando a que lo encaremos, o sea, como allí cita Amós 4, Amós 4, 12, dice, disponte a encararte con tu Dios Israel. Yo te estoy llamando a una cita. Sí. Entonces, el punto es, Dios tiene todo el derecho a llamarlos. Dios tiene todo el derecho a cuestionarlos, a hacer el reclamo. Dios tiene todo el absoluto derecho por su soberanía a llamarnos a juicio. Si eso, ese es el punto quizá de la aplicación de toda de lo que es respecto a este texto. Pero desde lo particular, Israel, ¿yo he sido infiel contigo? Por favor, dame solamente un ejemplo. Dame un ejemplo, Israel. Yo he sido infiel contigo, Israel. Dime algo, Israel. ¿Te he tratado mal, Israel? Porque yo te saqué de Egipto, tierra de servidumbre, tierra de esclavitud. No solo eso, te entregué la ley, te entregué la ordenanza, te cuidé en el desierto, calzado, vestidura, no se dice que no se destruyó, las tórtolas. Cuando estaba aburrido del maná, comieron esta ave, ¿cierto? Les di el agua. O sea, ustedes vieron mi gloria, mi Shekinah, ustedes vieron lo que no vio ninguna otra nación. Ustedes tuvieron el honor, pues, independiente de que lo hacía Moisés, pero ustedes tuvieron el honor de estar casi enfrente de mi gloria, Israel. Vivieron en carne propia todos los beneficios de un Dios para sus hijos, como pueblo escogido. Israel, yo estuve contigo en el desierto. Cuando experimentaste quizás, ¿cierto? Tenías la nube y tenías el fuego. Pasaste frío, Israel. Maná. ¿Sufriste de hambre, Israel? ¿Sufriste de sed, Israel? ¿Te faltó ley? ¿Te faltó ordenanza? ¿Te faltó estatuto, Israel? ¿Te faltó algo? Israel, llegaste y te entregué tierra, no teniendo tierra, siendo extranjero, te entregué tierra. Tierra que no te la prometí a ti, te la prometí a tus padres, a Abraham, a mi verdadero, o sea, a un verdadero que cumplió sin conocerme y que salió de su parentela sin haberme visto. En cambio, ustedes me han visto. Ustedes han comido de mi propia mano. Yo he sido fiel a ustedes, Israel. Y ustedes han hecho todo lo contrario. Han sido infieles. Pero yo voy a esto el punto que quería llegar. ¿Cómo un Dios que pudiendo decir que si esto ya no, si eso ya no tienen vuelta, y voy a ir a golpear en la puerta y decirle, sabe, vengo a conversar con ustedes? ¿Qué Dios hace eso? Un Dios justo. Porque independiente de que traía justicia y traía una severidad enorme, pero a la vez bondadoso, y trata de esa forma, de esa retrospección de Israel, que Israel pudiera devolverse, cambiar su actitud. O sea, esa gota de esa visión que traíamos con ese juicio futuro, próximo, y ese recuerdo va con misericordia, para que Israel pudiera afrontar la culpa y pudiera arrepentirse. Entonces, Dios siempre tomando la iniciativa. Dios siempre llamando, ¿cierto?, a su pueblo, vuélvanse a mí, yo volveré a vosotros, vuélvanse a mí, yo me volveré a ustedes. Si esto es tan simple, arrepiéntanse de su mal camino. Pregunten por la senda antigua. Pregunten, ¿cierto?, por esos tiempos cuando había esa amistad, esa coinonía en el desierto. Pregunten cómo era la verdadera alabanza y la adoración, ¿cierto?, de cuando David de allí
colocaba a los cantores y había toda esta exaltación. Pregunten. Entonces hay ese llamado divino, independiente que venía un juicio atroz y enorme, siempre esa bondad, siempre esa misericordia, entendiendo que es su pueblo, es su nación, es su amada, es su esposa, ¿cierto? Es su doncella. Pero lamentablemente, bueno, todos conocemos la historia, Israel no cambia. Y eso nos da a entender el corazón del hombre. El corazón del hombre, no, como dice, como comenzó el exordio de nuestra hermana Jacqueline, el corazón del hombre es engañoso, cree estar bien, cree estar en una buena posición, cree estar en un buen equilibrio. Entonces, ¿qué nos separa? Una línea muy delgada de la verdad, y conociendo la verdad hacemos todo lo contrario a la verdad. Entonces, es complejo esto, pero esto ¿qué nos da? Nos muestra también que Dios tiene tremenda misericordia y que estamos viviendo un tiempo, como también decía nuestro hermano Juan Carlos, que no lo sabemos, pero este tiempo nos da la oportunidad de arrepentirnos, nos da, ¿cierto?, la oportunidad de seguir hablando, de seguir, ¿cierto?, llegando a los corazones de los hermanos, y de que de alguna manera, cuando digo hermanos, no digo por hermanos de cristiandad, sino que a nuestros hermanos de las demás naciones, a nuestros hermanos que no han conocido al Señor, que también son nuestros hermanos, que puedan conocerle, que puedan conocerle realmente quién es, no ese Dios distorsionado, ¿cierto? No ese Dios que está como sentado en su trono enojado, no, ese Dios misericordioso, ese Dios que cuando dice nuestra hermana Jacqueline, que se presenta, ¿cierto?, en cuerpo, en la tierra, y que trae, ¿cierto?, trae un consuelo, un alivio, que cuando dice que cuando esto estaba todo socavado socialmente, políticamente, religiosamente, año cero, y aparece él en la escena, no, arrepentido y convertido. Claro, y no para hacer una película, y a mí me recuerda Marcos 6, 24, que cuando dice que él los ve, dice que él los ve como ovejas que no tenían pastor. Sí. Y que dice que eso le constriñe, dice que le empieza a enseñarles. No dice que no les da de comer, le empieza a enseñar. O sea, la responsabilidad de los sacerdotes, de los escribas, de los fariseos, de los maestros, de los doctores, no lo estaban haciendo. Brillaban por su ausencia. Entonces él ve una nación sin pastor, sin guía, sin protección, sin dirección, sin nada, y les comienza a enseñar. Entonces, esto nos deja al debe, como dice nuestro hermano Juan Carlos, nos deja que nosotros debemos, no que él nos deba a nosotros, porque esto deja claro que él lo ha dado todo, lo dio todo Israel. Él es el que hace los reclamos, él es el que puede hacer los reclamos. Tú estás en deuda conmigo, porque yo lo he dado todo. Yo, Israel, a ti no te debo nada. Tú estás en deuda conmigo. Eso, hermano Juan Carlos. Bueno, tan solo un detalle más global para no entrar al verso 11, que de hecho es bastante interesante. Sí. Y es el punto de un versículo que siempre se me viene a la mente, que es Eclesiastés 7. Dice, no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo eso? No debo ser tan justo, ni debo ser tan bueno, ¿cómo es eso? Y que la posición del ser humano no es como para hacer juicio y justicia, porque el ser humano, básicamente nosotros, como nuestro corazón está inclinado al mal, como decía nuestra hermana Jacqueline, nos da a entender eso un poco, es engañoso. Yo no puedo hacer juicio y justicia en forma certera, a eso va, porque yo no sé lo que movió a hacer esas situaciones que yo voy a juzgar. O sea, Dios tan solo sabe la intención del corazón. Entonces yo no puedo ser tan justo para hacer justicia, porque yo no conozco situaciones. Yo veo una foto, no veo la película completa, veo una foto. Es como si alguien sale arrancando una cartera, y yo veo, se va y le mando un golpe y lo tiro a tierra. Pero si veo la película completa, resulta que esa persona tomó esa cartera y va corriendo a una persona que se le cayó y le está entregando.
no sé cuál es la película completa. Entonces Dios sí sabe cuál es la película completa, que movió a esa situación y nosotros no la sabemos. Por eso que dice, no seas demasiado justo. ¿Por qué? Porque no conozco la intención del corazón. Y para hacer eso se necesita una cosa basal, dijo alguien, que es sabiduría moral. ¿Por qué Salomón hizo lo que hizo y era un hombre justo y hacía verdaderamente justicia? ¿Por qué? Porque Salomón tenía una sabiduría moral y nosotros no tenemos esa sabiduría moral. Nosotros nos vemos más allá de la nariz. Nosotros estamos igual que el pueblo de Israel. Y voy a hacer una analogía con la iglesia ahora, con esto termino. La iglesia está pasando lo mismo que pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se creía justo y vivía una fantasía. Incluso Dios se lo enrostra con Isaías. Me pide justo juicio como gente que no se hubiera apartado del mal. Entonces, ¿qué sucedía? Ellos creían que estaban re bien, pero estaban súper equivocados, confundían la fe con fantasía. Y te digo un algo, las congregaciones ahora, antes del rapto de la iglesia con la apostasía, también viven exactamente lo mismo. Viven una fantasía, creen que están re bien. Perdón. Confunden la fe con fantasía, pero su corazón está lejos. Entonces, volvamos al purismo. Siempre el concepto de los profetas era eso. Volvamos a la senda antigua, que en la senda antigua volvamos al purismo. Y lo mismo que hacen los maestros con la apostasía, volvamos al purismo. Y volvamos a enseñar la pureza de nuestra creación. La Biblia dice que el bien total del ser humano es conocer a Yahweh y a su Hijo. Mira qué interesante esto, y con esto ya termino. Dice un concepto, Jacqueline, Efraín, nosotros debemos agradecer incluso en la mañana que abrimos los ojos, porque hay dos situaciones. Una puede ser que nosotros nunca hubiéramos vivido, nunca se encontraron nuestros padres, y nosotros nunca pudimos haber tenido vida, y haber conocido este mundo, y haber conocido a Dios. No sé si se entiende eso, porque es un poco filosófico, pero debemos dar gracias porque estamos vivos. No sé si se logra entender esto, realmente no sé si logro poder proyectar mi idea. Si nosotros no tendríamos por qué ni siquiera haber vivido, pero hemos vivido, estamos vivos. Y más encima, hemos conocido el bien total del nacer, que es conocer a Yahweh, nuestro Creador. Porque te digo algo, va a pasar el tiempo, Efraín, Jacqueline, ninguno de nosotros tres va a estar en esta tierra. Ninguno, nosotros nos vamos a morir. ¿Te imaginas eso? No existir más. Y te tienes que morir sí o sí nomás. Y nadie se recordará de nosotros. Pasarán 2 generaciones y nadie se va a acordar de nosotros. Nadie. Entonces, en haber vivido ya es un beneficio. Pero el Señor nos dice, no se preocupen, así como yo resucité, ustedes van a resucitar conmigo y no tan solo tendrán el beneficio de haber conocido a Dios en esta vida, sino que en la próxima, que va a ser mucho mejor que esta, porque hay un lugar extraordinario. Entonces, no le temamos a la muerte, pues yo conozco personas que no les gusta dormir en la noche porque creen que no van a despertar. Entonces, la muerte, Pablo decía en Romanos que Dios venció la muerte con la resurrección de Cristo. Entonces, la iglesia tiene una promesa extraordinaria de misericordia, juicio y justicia. Me parece extraordinario. Eso. Mira qué interesante lo que dice Amós en el capítulo 3, versículo 3, dice, si 2 personas andan juntas es porque están de acuerdo. Así es. Entonces, cuando ya el Señor decide no continuar el camino con nosotros, como decía el hermano Efraín, el Señor es el único que puede decir, yo hice todo y ustedes no han cumplido lo que habíamos tratado. En algún minuto tú también dijiste antes, en unos capítulos anteriores dijiste, en el pacto, ¿cierto? Firmó el hombre, por decirlo de alguna forma, con Dios. De alguna forma.
Y el hombre nunca ha podido cumplir el pacto. No. Nunca. Es tanto así que nosotros necesitábamos un sumo sacerdote superior a los sacerdotes que habían en la tierra. Sí. Porque no había nadie que pudiera agradar a Dios 100% y totalmente. Claro. Dice la palabra del Señor que el sacerdote tenía que primero ofrecer sacrificios por sí mismo y después por todo el pueblo, porque no había ninguno con la capacidad, ninguno digno de poder relacionarse con Dios así de la forma con la que se relacionó el Hijo con el Señor Jesucristo con su Padre. Por eso que aquí el Señor dice, ¿cómo vamos a seguir juntos nosotros caminando este camino si no hay acuerdo? Claro. Entonces Amós aquí da un razonamiento para todo, ¿cierto? Y hace varios ejemplos. Pero a mí me llama mucho la atención este versículo porque en unos versículos más adelante, ¿cierto? Dice, por todo eso el pueblo de Israel, por todo eso, ya diciéndole, por todo esto que han hecho ustedes, pueblo de Israel, ahora los voy a castigarlos. ¿Y cómo no podrán evitarlo? ¿Y cómo no podrán evitarlo? Afirmándolo. Prepárense para encontrarse conmigo. Así es. Entonces, qué fuerte esa frase. Es súper fuerte. Prepárense para encontrarse conmigo. Fuerte. Y cada vez que el Señor llama a un ser humano desde esta tierra, tal como tú dices, mira, si calza el pensamiento tan perfecto en este minuto, porque tú recién dijiste, Jacqueline, sí o sí nos vamos a morir. Claro. Que yo siempre le pido al Señor que ser como la abuelita en Titanic. Quiero morir, pero vieja. Al último. Me encanta la vida, entonces me estremecí cuando me profetizó. Claro, imagínate. Y yo dije, Señor, que no sea, por favor, de aquí a tengo 56, por lo menos unos 50 años más. Entonces, experimentar la muerte debe ser algo tremendo, pues, claro. Sí, no, no me quiero salir del tema. Entonces, el Señor le dice, ¿cómo vamos a seguir juntos? Si ustedes, yo encuentro tan lógico al Señor esta definición y este argumento, porque el Señor dice, yo no puedo seguir caminando con alguien que no tiene nada de mí, que no se parece nada a mí, que no piensa como yo, que no actúa como yo, que no siente como yo. Imposible. Yo tengo que castigarlos. Y aquí le dice, prepárense para encontrarse conmigo. Prepárense porque esa frase parece... cuando yo llamo a alguien, grande. Venga porque viene al encuentro conmigo, o sea, está hablando claramente de la muerte. Sí. Claramente de la muerte. Aquí el Señor no le está diciendo prepárense para encontrarse conmigo y decir, ya vamos chiquillos, ¿saben qué? Inviten a todos los de Israel, preparen una buena fogata y todos con un cafecito, porque vamos a seguir conversando. No, el Señor ya aquí en el capítulo 3 ya les está diciendo, podrán seguir dos personas juntas, si dos personas andan juntas es porque están de acuerdo. Si no están juntas y no siguen el mismo camino es porque se terminó el acuerdo. Sí. Y aquí el Señor es el que determina no seguir con Israel. Bien. Aquí es el Señor el que se aburrió. Aquí es y para que Él se aburra, para que Él miren, si esta cuestión este asunto de la división de los dos reinos fue como 150 años antes de que esto sucediera. Sí. Vinieron varios profetas, Amós fue como los últimos 40 años, Jeremías igual, en fin, Isaías igual. Isaías, Miquías, ¿cierto? Oseas, por ahí dicen algunos estudiosos también. Bien. Entonces, ¿qué pasa con esto? Este asunto, el Señor dijo, ¿saben qué? Ya son 150 años, pues chiquillos, que se las dije, que se las advertí, que se dije. Y ustedes ojo, cada vez fueron de mal en peor, de mal en peor. Entonces llegó una
puse mi plomada y ustedes no calzan, pero de ninguna forma. No calzan con las medidas que yo... Entonces, esto se acaba. Esto se acaba sí o sí, y se va a acabar de la forma más terrible del mundo, porque así como ustedes pecaron, así como ustedes prevaricaron, así como ustedes me ofendieron, así como ustedes estuvieron en el templo haciendo, pero y no tan solo ustedes, sino que le enseñaban a las otras generaciones que venían, a los que podían conocerme de mejor forma a mí, que si lo aplicamos en nuestras vidas, cuando un cristiano o una cristiana son un mal testimonio en su familia, terminan condenando a tener una mala relación con el Señor a sus hijos, a sus nietos, a su descendencia. ¿Por qué? Porque nuestros hijos, nuestros nietos, los que nos rodean, nuestra familia, los más cercanos, nuestros más prójimos, están viendo esto como ejemplo y lo toman para sí y se terminan relacionando así. Se terminan relacionando así con el Señor. ¿Por qué? Porque el papá y la mamá, que se supone que son los que deben dar los altos estándares, el ejemplo, la conducta correcta, la sensatez, no lo hacen y se relacionan con Dios de forma burlesca, de forma en donde tienen, como dicen por ahí, un pie en el mundo, un pie en Cristo, no sé. Hay tantas formas de definir eso. Entonces, esto mismo le pasó a Israel y el Señor le dijo, no, ya esto, no, aquí, como no estamos de acuerdo, no podemos seguir juntos caminando. No, esto se acaba. Así que vienen todos ante mi presencia porque prepárense porque van a tener el encuentro conmigo. O sea, cuando ya el Señor dice eso, es como cuando dice, Jacqueline, arregla tus cositas. Cuando se lo dijo a un rey, le dijo, ¿cierto? Prepara tu casa, ordena tus casas, ordena tus cosas, porque te vas a venir a... te voy a sacar de esta tierra. Y mira la diferencia, que a mí me encanta. Él se vuelve a la pared y le dice, Señor, pero yo he andado correctamente delante. Después se desordena un poco, pero hasta ese minuto en que estaba, ¿cierto? A mí me encanta. ¿Sabes qué es lo que me encanta del Señor? Y lo encuentro genial, y genial para nosotros en realidad, que Él tenga esa paciencia con nosotros, de que cuando va a castigarnos todavía nos dé oportunidades de que nosotros argumentemos para que no nos castigue. Porque el rey se vuelve a la pared y le dice, Señor, yo he andado correctamente, cumplió tus mandamientos. Pucha, dice el Señor, yo creo que habrá dicho, sí, pero en un tiempo más te vas a desordenar, ya dice Isaías, ya devuélvete. ¿No? Iba en el patio, Isaías, saliendo después de entregarme, devuélvete, dile que le voy a dar 15 años más. O sea, esa paciencia el Señor la aplica hoy día con nosotros. Y ¿sabes que cada día cuando nosotros abrimos los ojos en la mañana, nosotros debemos decir, ¡oh, Señor! Has renovado tu misericordia para mí. Porque la palabra del Señor dice, si no fueren renovadas las misericordias del Señor cada día, o sea, si el Señor no estuviera constantemente Él dándonos misericordia, renovando esa misericordia y renovando esa paciencia en Él, mira, la profecía que tú acabas de dar ya habría sido hecha hace rato. No estaríamos, no habría nadie. Nadie pisaría la tierra. Estaría la tierra vacía y desolada si no fuera por la misericordia del Señor. Eso. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Bueno, vamos a algunos mensajes para ir concluyendo. Ya son las 11:10. Nos pasamos a volar. ¿Pero cómo? Sí, no, pero está muy buena la conversación. ¿Cómo es esto? Muy buena la conversación. Abusamos de la paciencia de los hermanos. Sí. Para mañana continuamos con el versículo 11, que es muy profundo el 11. En dos puntos el Señor los deja knockout, podríamos decirlo, al usar la palabra los nazarenos y los profetas. Que es muy importante. Sí, aquí hay una figura maravillosa para mañana. Sí, y es muy... Es fuerte el tema. Es fuerte, muy fuerte.
¿Y por qué es fuerte? Quiero tomarme un minuto. Porque él está rugiendo desde Sión, dice Amós. No es un gatito que está, ¿cierto?, maullando. Es un león que está rugiendo. Que está rugiendo desde Sión. El capítulo 1 lo dice, o sea, desde Sión el león está rugiendo, con esa voz potente, dice que el monte Carmelo perdió todo, ¿cierto?, todo vigor fructífero. Claro, todo su vergel, todo ese campo fructífero donde apacentaban las ovejas, se transformó, dice, en algo moribundo. Una vez dice que los pastores llorarán por sus ovejas, por su estancia. Entonces, la voz de Yahweh es profunda. Entonces, la voz de Yahweh con respecto al versículo 11 del capítulo 2 es muy tremenda. Mañana lo vamos a ver. Dice nuestra hermana Isidora Flores, que en realidad es nuestra hermana Cecilia Castillo, dice: hola mis hermanos, bendiciones aquí escuchando desde Santiago. Mira, anda paseando nuestra hermana Ceci. Dice, y el fin de semana nuevamente, dice, me puse a escuchar las charlas y es extraordinario. Me gocé y aprendí mucho. Gracias por darse el tiempo de enseñar la palabra del Señor. Gracias, hermana, por su mensaje. Gracias, hermana. Por sus palabras. Hermana. Sí, y bendiciones para usted. También está nuestro hermano Orlando Espinosa, dice, bendiciones, mis queridos hermanos. También bendiciones para él. Bendiciones también para él. Bendiciones, mi hermano. Por estar siempre presente. Nuestra hermana dice, cuando usted hacía alusión con respecto al corazón del hombre, dice, sí, mi hermana, ¿quién conoce el corazón del hombre que es malvado y perverso? Solo tú, Jehová. Así y pasa a veces, pasa a veces entre el enojo y, como dice mi hermana Jacqueline, debemos de respirar profundo y clamar a Dios para que tome dominio de nuestras vidas. Así es, mi hermana, así es. Marcelo Rojas, me suena Marcelo Rojas, no sé si usted le suena. Marcelito, nuestro hermano Marcelito. A la hermana Jacqueline le suena, dice, Pablo, saludo Marcelo, Pablo dice a Timoteo que se ejercite en la piedad. El dar está en nosotros, pero debemos ejercitar esta acción para que se hiciera una costumbre. Amén. Buen punto. Gracias, Buen punto. Gracias, Marcelito. De Arica, dice Nélida Cortés, dice cariño Safrín. Bueno, ella no, por cariño no me decía Fray, me decía Safrín. Así que Nélida también una hermana a quien saludamos también, que está en Arica. Y tenemos también otro por acá, de Marcelo, dice, echarse sobre los mantos de los pobres y tener actos sexuales sobre estos ropajes es como pisotear la dignidad de los desvalidos. A los pies de la cruz hicieron lo mismo con las ropas del Señor. Buen punto. Buena aplicación. Sí, buena aplicación. Eso, mis hermanos. Hasta aquí nos ha ebenecer, dice, hasta aquí esta piedra de ayuda, ¿cierto? Marcando el territorio. Hasta aquí está este versículo 10 que damos y mañana continuamos con el 11. Y bueno, invitamos a todos los hermanos que nos siguen para poder continuar con estas charlas. Eso. ¿Alguna cosa, hermano Juan Carlos? Nada. Está compungido ya. Sí. Por mi parte, nada. Espero mañana abrir mis ojos y seguir conmigo. Sí, me compungiendo el día. Claro, el punto está en que nosotros hay tantas cosas que no sabemos que pasan en el mundo. Nosotros vemos televisión, que alguien mató a otro y que no sé qué violaron a aquello. Hay cosas que si las supiéramos realmente, diríamos en forma más fehaciente que somos personas que no merecemos, pero nada, somos tipos malos, que no. O sea, si tuviéramos esa cosmovisión de lo que si Dios nos dijera, miren, ¿quieren ver cómo está la cosa? Yo se las voy a mostrar. Aquí está la película. No nos dura ni 3 segundos la película. O sea, hay muchas cosas que pasan en la tierra que nosotros no conocemos. Sí. Entonces, y Dios las ve y nosotros estamos ausentes de todo ese conocimiento porque creo que Dios es bueno con nosotros. Si Dios la iluminara o la revelara, como quisiéramos decir, nosotros quedaríamos devastados para la conciencia de lo que es el ser humano. Nosotros somos malos. Sí. Así que, de hecho, ese es el punto mío, de que hay mucha cosa que nosotros no sabemos que Dios sabe, que si la revelara, nosotros ahí daríamos cuenta de decir, ¿sabes qué?
el juicio lo merecemos. Y mira, un segundo, con esto termino también. Incluso nosotros, muchas veces, estoy hablando de los cristianos, llegamos a ser arrogantes porque ignoramos, tal como tú dices, Bien. la vida de otros cristianos que sí la están pasando mal. Por ejemplo, los cristianos, la parte de la iglesia del Señor Jesucristo que está en Afganistán, Bien. Parte de la iglesia del Señor Jesucristo que está en Corea del Sur, parte de la iglesia del Señor Jesucristo que está en Cuba, en Venezuela, Corea en Colombia, en Corea del Norte, que está en México. Hay parte de la iglesia de Jesucristo que está en verdadera tribulación. Nosotros aquí en Chile estamos bien. Tú, yo, el hermano Efraín, muchos. Estamos en una taza de leche. O sea, y estando, por eso que no podemos ser infieles con el Señor, pues estando en esta taza de leche, con mayor razón debemos procurar hacer frutos dignos de arrepentimiento. Así es. Eso. Sí. Bien, pues. Bien. Hasta aquí hemos llegado. Vemos. Nos vemos el día de mañana. Que estén muy bien. Bendiciones. Gracias. Estamos. Va más lento. Sí. Va más lento. Estamos. Juan Carlos, cuando me invitó, me dijo, Jacqueline, te quiero hacer una invitación, me dijo, para que vamos el martes, miércoles, jueves estamos. Ay, dije, ya, pues. Capítulo 1, te dije. Nos demoramos 61 episodios o charlas para ser romanos. Claro, 65, casi 65. Y yo le dije a él, mira, yo estuve en un curso de romano donde estuve 3 años, en puro romano, 3 años, sí. Entonces yo decía cuando Juan Carlos contamos entre martes, miércoles, jueves con Amós, bueno, vamos a hablar del puro título y de que era de Tecoa, porque en 3 días no. Pero bueno. Bueno, tenemos que considerar que su ministerio duró como 10 años. Sí. Entonces igual hay harto para recopilar todo aquello, ¿cierto? Y bueno. Y hay harta poesía, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Bendiciones a todos los hermanos que escucharon y se conectaron. Amén. Chao, Efraín. Chao. Chaito, chao, que estén muy bien. Bendiciones. Chao.